Muy buenas, seguimos con los vídeos de la historia del arte y hoy nos toca hablar de Mesopotamia. Para hablar de la historia de Mesopotamia, que literalmente la palabra se la van a dar los griegos y que significa tierra entre dos ríos, pues hay que ver qué dos ríos son, que serían el Tigris, que va por el norte, y el Éufrates, que va por el sur, prácticamente en paralelo. Y las tierras que van regando, pues es donde vamos a ir viendo esas civilizaciones. Primero vamos a ver Sumer, después vamos a ver los acadios, luego veremos un pequeño periodo babilónico, pero bueno, prácticamente nada, veremos los asirios y volveremos al periodo babilónico y el último pues el de los persas, a los que se van a enfrentar con los griegos y que luego derrotará a Alejandro Magno, ¿de acuerdo? Ese va a ser más o menos el orden: sumerios, acadios, asirios, babilónicos, persas. Vamos a ir desde el norte hacia el sur y lógicamente ampliando el territorio. Como hemos dicho en esta serie de vídeos, la historia del arte hay que entenderla como una creación de una civilización con unas características determinadas y que influye en su arte. No tiene nada que ver el arte de los sumerios con el arte de los asirios. ¿Por qué? Pues porque Sumer está en la desembocadura del Tigris y el Éufrates, son unas zonas súper fértiles, hay comida a punta pala, no hay que combatir por la comida, y entonces vamos a ver un arte, entre comillas, pacífico, un arte más vinculado a lo religioso y a lo político que a lo guerrero. En cambio, cuando veamos el arte asirio mucho más al norte, una zona más montañosa, más desértica, con menos fertilidad, donde hay que combatir por la comida, pues vamos a ver un arte mucho más guerrero, mucho de dar miedito, explicado, lo cual vamos a meternos en faena. Empezamos por Sumer, como hemos dicho, es una región la que veis ahí en rojo, la desembocadura del Tigris y el Éufrates, es una zona en la que no hay una cantidad de árboles o un tipo de árboles que me permita hacer andamios, con lo cual es complicado determinado tipo de construcción, tampoco hay unas canteras de las que extraer ese material que voy a necesitar para unos edificios, pues como veremos cuando hagamos el capítulo de Egipto. Así es que lo que vamos a ver son edificios de adobe, barro mezclado con paja, dejado secar al sol, y con eso voy a construir. Y eso tiene una serie de características: primero, es muy barato; segundo, se puede hacer muy rápido; tercero, es muy débil ante las inclemencias del tiempo, y además una zona que ha tenido terremotos, inundaciones, muchísimas inundaciones, y guerras. ¿Para qué os voy a contar? Porque ahí entre Irak e Irán han tenido de todo. Como novedad arquitectónica, ellos van a desarrollar el arco, van a intentar hacer por aproximación de hiladas, quizá haciendo un poco de trampas, pero más o menos el arco, algo que no vamos a ver en Grecia, algo que no vamos a ver en Egipto, ni un solo arco en Egipto, ni un solo arco en Grecia. Las tumbas de los a ver, eso ya sería una especie como de dolmen, pero bueno, para ver, tendríamos que ver cúpulas en la arquitectura griega más arcaica, sí que la vamos a ver, pero arcos propiamente dicho, ninguno. Por eso yo tengo una teoría patentada, copyright mío, que los etruscos que van a llegar al norte de Italia y se van a sentar en la actual Toscana, esos etruscos, creo, en mi opinión, que vienen de la zona de, o por lo menos pasaron por la zona de Mesopotamia, porque ellos sí van a manejar el arco. Para los etruscos la civilización más influyente cercana sería la griega, y la griega no tiene el arco, y en cambio los etruscos sí usarán el arco. Así es que para mí, en mi opinión, ya lo hablaremos cuando hagamos el de Roma, y sus orígenes etruscos, pues igual estos etruscos pues venían de aquí porque sí que van a conocer el arco. Nos metemos con la arquitectura mesopotámica, pero centrados en los sumerios, y su gran edificio va a ser el Zigurat. El Zigurat es un templo que tiene un par de funciones, aparte de ser templo, sobre todo también es un almacén en el que almacenar el grano, el trigo que están recaudando los sacerdotes de los campesinos. Y en la parte de arriba, como podéis ver, está el templo en el que se supone que vive su dios. Como es una zona con continuos desbordamientos del Tigris y el Éufrates, toda la obsesión que tienen ellos es subir lo más alto posible a su dios para que no sea asesinado por las aguas del Tigris o el Éufrates. Pero volvemos a lo mismo: son edificios principalmente de adobe, espectaculares,
pero en zona sísmica, en zona de inundaciones y en zona de guerras. Lo increíble es que nos haya llegado alguno medianamente bien. Este lógicamente está más o menos reconstruido, no es exactamente como debió ser, pero bueno, se acerca, pero veis la arquitectura a base de ladrillos, el enésimo ejemplo de estas pirámides escalonadas con el templete del dios arriba del todo, más fotos que podemos encontrar en el estado que se encuentran. Muchos de estos zigurats, si intentas verlos hoy, igual ya ni están por terremotos que ha habido por la zona y las últimas guerras. Así es que sepáis que esta sería la arquitectura típica sumeria, zigurat, templo para poner a salvo a su dios de las inundaciones. En cuanto a su escultura, es una escultura, como hemos dicho, más vinculado a lo religioso que a lo político que a lo militar. A ver, voy a bajar un poco. Ahora se me ve. Ese es el intendente Evid Lil, si no lo he pronunciado bien pues lo siento, que está hecho en alabastro y tiene un canon de unas 4 o 5 cabezas. Esto del canon es la proporción de la cabeza y luego cuántas cabezas una detrás de otra supondría la altura del cuerpo, la proporción. Entonces un canon de 4 cabezas nos está saliendo un hombre pues bastante pequeño, achaparraete o muy cabezón. Cuando hablemos de los griegos hablaremos del canon de 7 cabezas y más tarde incluso del canon de 8 cabezas. Está rezando y lo importante de la escultura no es dar miedo ni nada, sino el hecho de que los intendentes, los políticos rezan para pedir que las aguas, que igual las podemos ver representadas en esa especie de falda de lana o vete tú a saber qué material, pues sean propicias, que las venidas de las crecidas del río sean cuando tienen que ser y las cosechas sean pues oportunas y necesarias. Otro ejemplo de escultura sería, por ejemplo, esta que vemos aquí, que este sería el rey Gudea. Lo mismo, pero este ya no es en alabastro, este es en diorita. Sigue con el canon de las 4 cabezas y intenta representar, pues aquí, lo veis, otra representación. Tiene incluso escritura cuneiforme. Recordar que son los mesopotámicos los que con su escritura cuneiforme inauguran la historia. Y es la misma expresión, está orando, está rezando, visión frontal, esculturas más o menos simétricas como características de esto que estamos viendo. Podemos ver también alguna otra cosa diferente, como podría ser la estela de Lagash, estas estelas que se utilizan muchas veces, esos agujeros que veis en el centro para posar un cuenco, un tarrito en el que haya algún potín, alguna crema, alguna cosa cosmética y que suelen estar decorados con animales fantasiosos y demás. Y incluso podríamos ver el carnero de Ur, en el que vamos a ver oro, plata y lapislázuli, que como veis es una absoluta preciosidad de escultura. Pero volvemos y recapitulando, no es una escultura agresiva, no es una escultura violenta, no se trata de impresionar y de asustar, se trata un poco de decir somos personas religiosas, queremos que los dioses se porten bien con nosotros. Dicho lo cual, nos vamos a ver a los acadios. Los acadios, como podéis ver, amplían el territorio conquistado, se van más al norte, las tierras ya no son tan propicias, tampoco es que sean malas, pero bueno, hay que luchar un poco más y lo vamos a ver en su arte. De arquitectura no tengo nada, pero de escultura sí que tengo y vamos a verlo y podéis comprobar cómo ha ido cambiando. Quizá la producción más famosa acadia sea la estela de Naram-Sin, en la que vemos a ese rey rezando a una especie de dios solar y un monolito ahí, mientras que vemos una serie de trompeteros y soldados que le rinden culto o que siguen una especie de procesión. Ya empezamos a ver una serie de las características que nos vamos a hinchar a ver en todo el arte, como es por ejemplo el dimorfismo o el tamaño proporcionado en función de la importancia del personaje. El personaje más importante es como 2 veces el cuerpo de los otros, intentando transmitir la idea de que soy un semidios o incluso que soy un dios y ahí me quedo tan pancho.
estela de Naram-Sin. Alguna otra cosita más, pues podemos ver este retrato o busto de Naram-Sin, del mismo, y ya no es el mismo como hemos visto Gudea o el Enlil, sino ya es un personaje con una especie como de casco, podríamos decirlo así, o un peinado muy rococó y con una barba extraordinariamente trabajada. Fijaos cómo está trabajada la barba y cómo ese rostro ya no es el rostro apacible de Gudea o de Enlil, sino ya es un rostro más adulto, más beligerante, podríamos decir así. Ya os digo, poquita cosa de los acadios. Vamos a ver a los asirios. Los asirios, lo estáis viendo en este color que podemos decir mostaza, o yo para los colores soy lamentable. Amplían muchísimo el dominio, vienen desde el norte, controlan esas rutas y esas conexiones con otros pueblos, y esta gente tiene un contexto, ya os digo, mucho más difícil para la vida, y por lo tanto lo vamos a ver en su arte. Volvemos a irnos a la arquitectura, empezando por la arquitectura, y aquí poca cosa. Tenemos un palacio de Ardashir del que no queda prácticamente nada. Seguimos con construcciones en materiales pobres y que el paso del tiempo pues las ha tratado mal. Una reconstrucción de cómo debió ser el palacio de Ardashir es esto que estáis viendo, pero vete tú a saber cómo fue en realidad, porque no queda prácticamente nada. En escultura sí, en escultura nos vamos a hinchar a ver asirio. Lo tenemos aquí, y además están bien conservadas, y como están bien robadas, expoliadas por los británicos, pues las podemos ver en el Museo Británico en unas condiciones bastante óptimas. Y en el Museo del Louvre, por ejemplo, podemos ver esculturas tan espectaculares como esta, ya empezamos a ver seres antropomorfos de cabeza de persona y cuerpo de toro, que suelen tener 5 patas, para que en función desde donde lo estés viendo siempre veas 4 patas. Se las contáis, hay 5. Ahí ampliando, hay 5 patas, para si la ves de frente, de perfil y tal. Pero estos son lo más espectacular que podemos ver. Estos son unas planchas, unos relieves enormes, ya os digo, están en el British Museum, las podéis apreciar allí. Yo creo esta, ¿ves? Yo sabía que tenía una en la que incluso le hice la captura, ¿no? de la plaquita. Vale, pues eso es lo que tenéis ahí. Es un relieve, bajo relieve, en el que vemos movimiento, en el que vemos la lucha del rey frente a la naturaleza, en este caso representado por el león. El rey mata al león, por lo tanto el rey domina la naturaleza, por lo tanto el rey nos trae el orden frente al caos que representa el león. Lo vemos en continuas representaciones. Este es famosísimo, que es la leona herida. Este sale muchísimo en selectividad en 1000 sitios, ¿de acuerdo? Y veis más por aquí, más leones y más leones, y más la lucha con el león de ese rey que nos está salvando. En cuanto a rey importante que hay que saberse, pues sería Asurbanipal, que es el que habéis estado viendo en esas representaciones o en este otro relieve. Volvemos, arte mucho más violento, más beligerante, porque la vida es más difícil y los reyes que van a tener sí que están pensando en la conquista y no están tan pensando en bueno, pues a ver cómo sale este año la cosecha. Más nos vamos a ir hacia los babilónicos, que quizás sea pues lo más espectacular y lo más conocido. En arquitectura, pues por supuesto la ciudad de Babilonia, que debió ser algo absolutamente alucinante. Reconstrucciones todas las que queráis y más, con sus figuras, sus almacenes, sus templos y tal, sus canales. Esta es una recreación hipotética de cómo debió ser, y ese zigurat de Babilonia que conocieron los judíos y que van a reflejar en su literatura como la Torre de Babel, y que no queda nada. Recordar que en Babilonia vamos a juntar varias obras que se consideraban maravillas de la antigüedad, como ese zigurat de Babilonia o los jardines colgantes. Estaba todo en Babilonia. Debe ser una ciudad realmente alucinante. Destaca por supuesto la puerta de Ishtar, que si vais para allá podéis ver este truño que no merece la pena. Así es que si queréis ver la puerta de Ishtar original, os tenéis que ir a Berlín, al museo de Pérgamo, en la isla de los museos de Berlín,
y la tienen ahí dentro de una sala. Esa es la puerta original de Ishtar. Esa es la puerta que cruzó Alejandro Magno cuando conquista Babilonia. Y realmente es impresionante cuando pasas por esa puerta y decir, es que por aquí ha pasado Alejandro Magno. Realmente es alucinante. Una foto del Google y una foto mía de cuando la estaban restaurando, porque fui un mes de febrero, no me acuerdo ya qué año, 2009, 2010, la estaban restaurando, y luego fui en el verano y ya no la estaban restaurando y así daba un gusto. Tienen una maqueta por ahí para que nos hagamos a la idea de cómo debió ser esa entrada impresionante a Babilonia con la puerta de Ishtar al fondo. Eso en cuanto a arquitectura, y nos volvemos a ir a la escultura babilónica, y tenemos dos obras principales. El Código Hammurabi, que está, que creo recordar que está en el Louvre, creo que está en el Louvre, en París. Es una estela como de metro y pico de alto, en el que vemos en la parte de arriba al rey Hammurabi recibiendo un código, digamos, unas leyes que están grabadas en escritura cuneiforme por toda la roca. Tengo otra foto en la que se ve mejor, si me deja el iPad y deja de fastidiarme. Ahí se ve mejor la escritura cuneiforme, ¿veis? Sí, yo creo que se ve bien los caracteres cuneiformes. El que lo sepa leer, pues mejor para él. Ahí tenéis esa especie de primera constitución o primer código civil de la humanidad. Es el código Hammurabi. Y aquí una foto del Google en el que sale toda la estela. Pero yo os digo que no es más que esto. Y por poner fechas que no estoy dando, pues para que os hagáis esa idea, la estela está en torno al 1500 a.C. 50 arriba, 50 abajo, en torno al 1500, para no marearos con fechas que no tienen mucho sentido en este periodo en concreto. Vamos a terminar con lo persa, y que ya se me va el vídeo como siempre de tiempo, y de los persas en su arquitectura. Los persas que se enfrentan a los griegos y sobre todo luego los que se van a enfrentar a Alejandro Magno. Tenemos, en cuanto a tumbas, a dioses que van a participar en esas guerras médicas, pues la tumba de Ciro, como veis, muy sencillita para un rey que dominó un imperio bestial, absolutamente bestial. Y la de Jerjes, lo mismo. La de Ciro, como veis, es una tumba exenta, separada de todo, sobre una especie de podium, mientras que la de Jerjes, como veis, es un hipogeo, está excavada en roca, dentro de la roca, para poder ver la tumba de Jerjes. Y el Persépolis, que va a conocer y va a destrozar Alejandro Magno, debió ser algo similar a esto, porque Babilonia no se toca. Babilonia estaba ya desde el periodo babilónico hecho una cosa alucinante y no vamos a ver grandes añadiduras. En cambio, Persépolis, la ciudad de los persas, pues debió ser algo realmente fascinante. En tamaño, en proporción, en decoración, debió ser algo así, con reconstrucciones que tenemos, pero Alejandro Magno la dejó así. Este hombre, cuando se enfadaba mucho. Para que os hagáis la idea, esto es un capitel que podéis ver en el Louvre, y este capitel, pues, que puede tener como 3 metros de alto. Entonces dices, si ese es el capitel que va encima de la columna, ¿qué altura tienen esas columnas? Para que nos hagamos la idea de... Bueno, también, por cierto, como veis, ha cambiado el material, porque como estoy construyendo en otra zona, sí me puedo permitir el tema de la piedra, y sí que voy a hacer edificios en piedra, ya no en adobe. Pero claro, eso eran los condicionantes que tenía lo que hemos estado viendo al principio. ¿Veis? Estas son las ruinas de Persépolis, que, como veis, pues Alejandro Magno lo dejó absolutamente arrasado. De escultura persa, y terminamos por fin este vídeo. Vamos a ver aquí escultura persa. Tenemos solo alguna cosita. Tenemos esta escalinata, digamos, procesional para los festejos, para los festivales religiosos en Persépolis. Una vez más se repiten los motivos, relieves, normalmente bajo relieve, como mucho medio relieve, figuras relativamente planas, haciendo hincapié en lo procesional, animales que simbolizan pues ese caos, esa naturaleza desatada, y son los reyes los que consiguen dominarlo. El capitel que ya hemos visto, otro tipo de capiteles, aquí veis este absolutamente alucinante, que eso puede tener, ya os digo, eso está en el Louvre, puede tener como 3 metros de alto.
Y por terminar con algo, no sé si... Ah, bueno, claro, los inmortales, aunque esto es anterior, no sé por qué lo tengo aquí en la zona persa, pero bueno, bueno, claro, tengo la zona persa porque estos son los que se enfrentan a los griegos. Estos son los inmortales. No sé si tengo alguna foto en la que se vean mejor los colores. Aquí se ve un poquito mejor los colores. Esos son los inmortales, de los que se habla en las guerras médicas y de los que describe Herodoto, que decía que es que, claro, les llamaban inmortales porque no se morían nunca, no sé eso, simplemente eran tantos que siempre parecía que por muchos que matara seguía habiendo soldados, que como veis, pues lo que llevan una especie como de pareo, el carcaj, el arco y poquito más, y por lo tanto no tiene nada que ver con esa cosa estúpida e ignorante que vimos en la película de 300, que parecían unos ninjas recubiertos como de plata o de acero traídos de vete a saber dónde. Así es que ese es el arte mesopotámico. Recapitulamos, es un arte muy influenciado por la zona en la que se va a dar, y que eso hace que Sumer sea más o menos pacífico, Adobe, luego Acadios, luego Asirios. Cuanto más se va dificultando la posibilidad de la vida, de la agricultura y del comer, pues más agresivo va a ser ese arte, más espectacular, más imperial va a ser. Y terminaríamos con esos persas que dominaron mucho más espacio que esto que estáis viendo, porque los persas llegarían hasta Anatolia, o sea, la actual Turquía, llegarían a invadir Grecia, llegaron a conquistar Egipto y llegarían hasta prácticamente el río Indo. Por lo tanto, esto habría que ampliarlo mucho más para los persas. Pero bueno, para tener una idea de arte mesopotámico nos vale. Espero no haberos aburrido mucho. Como digo siempre, si os ha gustado el vídeo dale al like, si os ha gustado mogollón suscríbete, que está la cosa muy para. Y si te ha gustado mucho, 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 pues redifúndelo porque yo creo que a todo el mundo le interesa. Tengo vídeo en el canal sobre historia de Mesopotamia, pondré una tarjetita por arriba por si queréis abundar en la historia de Mesopotamia. Y si no, en la parte final del vídeo pongo el enlace. De Egipto va a ser el próximo vídeo. Tengo vídeo de historia de Egipto, pero no tengo vídeo propio sobre el arte de Egipto. Así que espero que disfrutemos, igual que en el próximo vídeo. Nos vemos la semana que viene.